Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 20 de marzo del 2026 y este es el resumen semanal de los mercados que empezamos, concluyendo que finalmente se vino la corrección. Porque a ver, si yo miro el Standard & Poor's, esto ya no es una toma de ganancia, ya no es solamente un movimiento normal del mercado, ya estamos en un -7 desde el último récord histórico. Yo, por norma general, por usos y costumbres, o por historia de los mercados financieros, digo, bueno, hasta un -5 lo tomamos como movimientos normales, tomas de ganancia, el movimiento browniano geométrico, que es el movimiento típico de subas y bajas que vemos en cualquier gráfico como este. Ya cuando baja de -5, siendo obviamente el índice Standard & Poor's, porque todo hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Si el Merval baja 5%, decimos, es un lunes a la tarde, es un movimiento cualquiera del Merval. Ahora, que el Standard & Poor's ya caiga del 5% desde el último récord histórico, ya uno dice, bueno, a ver, esto ya es un movimiento más correctivo. Sabemos que históricamente las correcciones promedio han sido de un 10%, pero ya desde -5 ya lo consideramos una corrección, estamos en -7 y hoy en un momento llegó a caer casi 7,5. Y de hecho, si miramos el Nasdaq, está incluso más abajo, que es lo que me parece más interesante, ¿no? Porque sobre todo que miramos mucho las empresas tecnológicas, acá creo que el último récord, acá es más o menos el mismo, si es el mismo nivel, así que podríamos tomar este como el último récord histórico, así que el Nasdaq está en -8,5, o sea, más todavía. Obviamente, yo no tomaría en cuenta para decir corrección, mercado bajista, no tomaría en cuenta el Nasdaq porque es un índice que, a ver, es por supuesto que es un índice diversificado, tiene 100 acciones, pero el Standard & Poor's es mucho más representativo, está mucho más diversificado. O sea, por ejemplo, el hecho de que tenga bastante más presencia de energía que el Nasdaq, que realmente no sé si tiene algo de energía, hace obviamente que el movimiento del Standard & Poor's haya sido bastante menos volátil, porque claro, te caen las tecnológicas, pero las energéticas están subiendo. Pero bueno, ya cuando tenemos este movimiento decimos, bueno, listo, ya estamos en corrección. O sea que la corrección que vengo esperando hace tantos meses, podríamos decir que, bueno, que finalmente llegó. Veremos, puede revertir ya mismo o puede continuar bajando. Creo que todo el mundo estará pensando, a raíz de que el conflicto Estados Unidos-Irán no parece estar para solucionarse en una semana, aunque Trump siempre nos puede llegar a sorprender. Vieron que los fines de semana Trump aprovecha y capaz que tira alguna declaración o algo. Pero bueno, nadie está pensando que el conflicto se va a resolver pronto, que el estrecho de Hormuz se va a abrir la semana que viene. Así que no me imagino ya revirtiendo automáticamente las acciones, o sea que es una corrección que puede llegar a continuar. Entonces ya entramos en la lógica de una corrección de mercado. Como bien sabemos, entonces activamos las reglas típicas de una corrección de mercado, que es un movimiento que suele durar entre 1 y 3 meses, que ocurre sin causa aparente o nos vamos dando cuenta de la causa a medida que va transcurriendo la corrección, que se produce por un tema mucho más emocional que de fundamentos, o porque se teme que ocurra algo que es poco probable que ocurra, o porque se teme que algo que ha ocurrido termine siendo mucho más dañino para los fundamentos de las empresas o para la macroeconomía de lo que después termina siendo. No sé, ejemplos típicos: la corrección del 2023 por el miedo a que se acelerara la inflación de Estados Unidos. Ok, ahí tenemos de todo. Un poco, a ver, era una corrección con ese miedo. Uno puede decir, bueno, ¿qué tan probable era que la inflación se acelerara y se mantuviera alta? Poco probable. O sea que también podemos atribuirle que era un tema emocional, atribuyéndole una probabilidad más alta a algo que no la tuvo. Pero también, si hubiera sido real, si se hubiera acelerado un poquito en aquel momento la inflación y se hubiera mantenido un poco más alta, la historia también nos dice que aún así los mercados financieros han transcurrido al alza, se han movido al alza en periodos donde la inflación también estaba un poco más alta que ese 2%.
promedio histórico de los últimos 100 años de inflación de Estados Unidos es 3%, o sea que incluso el 2% está por debajo del promedio histórico. Pero bueno, después tuvimos la del 2024, que esa del 2024 fue porque Japón había subido las tasas de interés y se estaba desarmando un carry trade post pandemia que llevaba ya varios años. Entonces gente que había tomado deuda en yenes para convertirla a dólares para invertir en el Standard & Poor's, en acciones o en deuda de Estados Unidos, estaba desarmando esas posiciones. Era como cantadísima que era una corrección, porque uno decía, ¿qué tiene que ver esto con los fundamentos de las compañías? ¿Cómo puede esto afectar los fundamentos de las compañías? Bueno, aún así, como lo habrán visto, bueno, en aquel caso fue algo bastante más rápido. O sea, fue algo que duró nada, duró muy poquito, o sea, un par de semanas acá. O sea, igual, de todas maneras, la caída fue de 9%. Se salió bastante rápido, y después tuvimos obviamente el casi mercado bajista provocado por Trump con sus aranceles. Ahí estaba también la cuestión, la idea es, esto que está ocasionando Trump en este momento, ¿tiene la capacidad de destruir los fundamentos de las empresas, de la economía, y en todo caso llevar a Estados Unidos a una recesión? La respuesta era, por supuesto que sí. Y acá la segunda pregunta, bueno, pero ¿qué tan probable es que eso ocurra, y si ocurre que se mantenga por mucho tiempo? Y la respuesta era poco probable. Aún así, el tipo nos tuvo hasta el último día, hasta que vino este velón verde, que fue del 9 de abril, que era el día que se vencía el plazo para negociar con él, y el tipo, así al mediodía, ese día estábamos ahí todo en vilo, mirando y diciendo, bueno, porque estábamos... O sea, en el último récord histórico estábamos ahí, había llegado a 19 y pico, decimos, bueno, listo, ya está. Con la violencia que venían las bajas del Standard & Poor's en aquel momento, decimos, bueno, listo, si no pasa nada, esto se hunde, bajamos al menos 20 y estamos en mercado bajista, que había llegado ya a 19,40 había llegado. Pero bueno, el tipo al mediodía metió prórroga por 90 días, clavó un arancel común, listo, está, y se terminó la corrección de mercado, casi mercado bajista. Bueno, ahora estamos acá, entonces decimos, ok, listo, o sea, creo que todos sabemos bien cuál es la causa de esta corrección, o sea, no solo el conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán, o sea, toda la incertidumbre que genera, sino, bueno, el tema del estrecho de Hormuz. O sea, si eventualmente el conflicto seguiría, pero el estrecho de Hormuz siguiera abierto, creo que lo tomaríamos ya como un conflicto abierto, tipo guerra en Ucrania. Y listo, ya el status quo se acomodaría, los diferentes países se acomodarían, ya está. Pero bueno, no está pasando, difícilmente ocurra. Así que estamos todo el tiempo viendo qué es lo que se va desarrollando respecto al estrecho de Hormuz. En este momento, según lo que dicen, el estrecho de Hormuz está virtualmente cerrado. Solamente pasan, o sea, en teoría hay como una veña de Estados Unidos de dejar pasar a los barcos chinos que van a cargar petróleo a esta isla que bombardeó Trump el sábado pasado. O sea, la geopolítica es algo fascinante. O sea, Irán es un país gigante, pero toda su costa, toda la costa que da contra el mar, es una costa muy playita, de tal manera de que los barcos petroleros no pueden atracar ahí para cargar petróleo, con lo cual el único lugar, todos los oleoductos de Irán van a parar a una sola isla, que es el único lugar donde la profundidad es suficiente para que los barcos petroleros puedan abastecerse de petróleo ahí. O sea, es impresionante cómo la geopolítica te juega para decir, bueno, tenés un punto débil increíble, enorme, y que eventualmente Estados Unidos podría llegar a aprovechar. Por ahora lo único que hizo fue bombardear instalaciones militares dentro de esa isla, no tocó nada de lo que tenga que ver con reservas de petróleo, ni oleoducto, ni nada por el estilo. Así que en teoría los barcos chinos se siguen abasteciendo, supuestamente con la aceptación de Estados Unidos. No sé, o sea, son informaciones que voy leyendo, que digo, bueno, ¿será verdad? Bueno, capaz que sí. Suponemos que sí. Igual, de todas maneras, China tiene reservas petroleras, o sea, en tanques guardadas sus propias reservas, como Estados Unidos tiene en Oklahoma, creo que están las de Estados Unidos. Bueno, Japón también, por supuesto, cada país tiene sus propias reservas ahí para aprovecharlas en caso de emergencia.
China en teoría tiene para 4 meses, para abastecerse por 4 meses, por eso es que por ahí no la vemos tan activa a la política china metiéndose en el conflicto. Pero bueno, Trump obviamente está muy decepcionado con sus aliados de la OTAN, porque bueno, una característica que mostró este conflicto es que la Armada, la Marina de Estados Unidos, a pesar de contar con más de 10 portaaviones, acorazados, cruceros, todos los barcos que te puedas imaginar, no tiene dragaminas. O sea, bueno, porque obviamente no los necesitaba. ¿Quién tiene dragaminas? Los países europeos. No sé si los tienen desde la Segunda Guerra Mundial o si en algún momento los tuvieron que fabricar por alguna necesidad, pero bueno, cuestión de que no se los quieren dar. O sea, y obviamente, o sea, fabricar un dragamina, si bien es cierto que es un barco chiquito y muy barato en comparación con otros barcos, bueno, hay que construirlo. Entonces Trump está bastante enojado porque los países europeos no le quieren ceder estos barcos dragamina porque ya han colocado minas submarinas en una parte del estrecho de Hormuz. Entonces bueno, o sea, se complica la situación porque después sacar eso puede llevar tiempo. Ya ha pasado, no me acuerdo en qué guerra fue la que pasó, si en la de los 6 días o en la de Yom Kippur, no me acuerdo en cuál fue, que se minó el lecho submarino del estrecho de Hormuz, pero bueno, tardaron creo que más de un año en limpiarlo. Entonces es un riesgo latente, es un riesgo que está, y bueno, y eso claramente lo están mostrando un poco las acciones. O sea, el mundo se está poniendo en modo más precautorio y eso por supuesto afecta a las acciones. Las acciones argentinas sorprendentemente, no quiero decir nada después arrepentirme, pero como que parecerían estar encontrando un piso. Las petroleras, afortunadamente, bueno, Vista Oil desgraciadamente todavía no pude hacerle la evaluación. Voy a tratar de ver qué hago la semana que viene, que encima es una semana muy corta, porque yo a Vista Oil decía que en $75 me parecía un buen precio, pero ahora con el precio del petróleo tan alto, está clarísimo que si eventualmente el conflicto se soluciona y vemos que el precio del petróleo se desploma, obviamente no va a pasar. Puede ser que el primer día tenga una baja fuerte si de repente hay un alto al fuego, hay un acuerdo para mantener abierto el estrecho. Bueno, puede ser que se desplome un poco el primer día, pero después puede ser que haya un rebote típico de los mercados financieros y ahí uno puede aprovechar y salir y dentro de todo tomar una ganancia, por lo menos de Vista Oil, porque está claro, como pasa siempre, como ya lo hemos comentado, ¿no? Si vos comprás una empresa minera, es una forma de invertir indirectamente en el mineral que extrae esa compañía. Y lo mismo acá, si vos estás comprando una empresa petrolera y el precio del petróleo sube, obviamente va a subir la acción de esa compañía porque la expectativa de ingresos va a aumentar acorde a lo que está aumentando el precio del petróleo. Ahora bien, no tenés que creerte justamente de que está subiendo solamente por fundamentos propios. Entonces, si llega a haber algún principio de solución de este conflicto, podemos aprovechar para tomar ganancias de Vista Oil. Y si llega a $80, eso es lo que yo quería ver con la evaluación puntualmente, porque relativamente es sencillo poder calcular los ingresos de Vista Oil, porque es básicamente calcular la cantidad de barriles que se extraen multiplicado por un precio promedio al que puede llegar a venderlo. Entonces ahí podemos decir, bueno, a ver, con un precio del petróleo a 60 como estaba a principio de año, los ingresos de Vista podían estimarse en tanto, y ahora con un precio del petróleo casi en 100, podemos estimarlo en tanto. Entonces, obviamente que si el precio del petróleo llega a bajar, Vista Oil va a bajar, pero podemos aprovechar y tomar ganancias antes. El tema es que a mí me gustaría que si el precio del petróleo se sigue manteniendo, porque si el conflicto se mantiene vigente, no necesariamente el petróleo tendría que irse a $120 o como fue en el principio de la guerra en Ucrania, pero podría mantenerse más o menos en esta zona. Entonces, si de repente sigue habiendo mucho entusiasmo, mucho optimismo respecto a las acciones energéticas, puede haber su sobrevaluación. Entonces, en ese caso, sería, o sea, si uno cuenta con la evaluación y cuenta con los datos para decir, bueno, en el caso optimista, los ingresos de Vista deberían ser tanto y las ganancias tanto, ves que si se exagera eso, entonces ahí poder tomar ganancias. Así que espero poder intentaré ver la semana que viene, pero también tengo pendiente la evaluación de Visa, la tarjeta de crédito, que ha venido bajando bastante, así que esa también la tengo que hacer. Así que bueno, estoy ya en la última parte del tramo del año.
de evaluaciones. Hoy, como dice el título del video, vamos a ver la evaluación de Nvidia y vamos a hacer un pequeño segmento de la evaluación de Globant, porque no pensaba mostrarla la evaluación de Globant, pero más de un cliente entre esta semana y la semana pasada me estuvieron preguntando por Globant, así que hice la evaluación, así que la vamos a ver en 5 minutos, máximo 10 minutos, porque no es una empresa a la que le quiero dedicar tanto, porque puede ser una oportunidad, ya lo veremos, pero es una empresa muy volátil, muy riesgosa, que está en el medio de una transformación muy potente y con mucha incertidumbre hacia adelante, con lo cual estamos hablando, si compras Globant, de una inversión muy especulativa. Entonces, al menos quiero mostrar como el caso básico que me da a mí de la evaluación de Globant, para decir, mira, esto es lo que a mí me está diciendo que el mercado está descontando. Si te parece muy pesimista, bueno, si te parece optimista, si te parece acorde, eso ya lo verá cada uno, ¿no? Pero volviendo entonces a lo que estaba pasando, bueno, el tema de los barcos dragaminas, bueno, o sea, Trump está muy enojado, seguro que va a tomar represalias contra sus supuestos aliados europeos, así que lo veremos. Pero en todo caso, a nosotros como inversores, lo que nos importa es que esto muestra que el conflicto, y por ahora, no está muy en vías de solución. O sea, obviamente que Trump puede en cualquier momento decir, listo, hasta acá se terminó el conflicto, lo doy por terminado. Sería una vergüenza si lo hace ahora. O sea, sería una vergüenza porque hasta ahora, a ver, sí, obviamente que se han logrado cosas, se ha liquidado casi a toda la cúpula del régimen, pero no hay un cambio de régimen. Está clarísimo que Trump quiere reproducir en Irán lo que pasó con Venezuela. De hecho, al primer ministro iraní, que sería como el líder laico, digamos, secular, digamos, de Irán, no el líder religioso, a ese todavía está vivo. Entonces, todo a entender que quieren que ese sea la Delcy Rodríguez, digamos, la persona que queda a cargo de Irán y que sea interlocutor con ellos. No parece estar muy por la labor el tipo, así que no, el escenario de reproducir lo que pasó con Venezuela, de bueno, listo, liquidamos a la cúpula, nos llevamos al líder, o en el caso de Irán, matamos al líder y tenemos a alguien ahí que está dispuesto a negociar con nosotros, no está ocurriendo lo mismo. Así que es un conflicto que se debería prolongar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Trump tiene que terminarlo lo antes posible porque las elecciones le empiezan a correr y va a caer en popularidad. Ni que hablar, obviamente, del tema de una invasión por tierra. Justamente con la semana pasada que se bombardeó esta isla, muchos decían, Estados Unidos no tiene la necesidad de invadir Irán, que encima es un país muy difícil de invadir, sino que con que invada esta isla, que es de donde sale el petróleo, y tome el control de esa isla, ya elimina el financiamiento iraní. Pero no deja de ser una invasión por tierra, a pesar de que sea una islita, que la pueden tomar con relativamente pocos soldados. Bueno, no deja de ser una invasión por tierra, y digamos, el pueblo norteamericano no va a estar muy de acuerdo en una invasión por tierra, digamos, con humanos, con personas, digamos, que podrían llegar a haber bajas militares, perdón. Entonces, bueno, o sea, está complicado. Bueno, yo ya lo comentaba en informes anteriores, cuando uno ve los escenarios, los diferentes escenarios, nada parece indicar en este momento que sea un conflicto que se vaya a terminar rápido. Sí, obviamente la superioridad de Estados Unidos y de Israel es abrumadora. Incluso una de las grandes beneficiadas de este conflicto es Ucrania, porque hoy por hoy Ucrania, hay que decir la verdad, tiene el ejército más preparado de toda Europa, digo, a duras penas, pero bueno, por cuestiones de guerra, ¿no? Tiene el ejército mejor preparado y tiene la tecnología para lanzar drones y para derribar drones más avanzada, tal vez del mundo, por una cuestión de necesidad propia. Entonces, Ucrania está proveyendo ahora ayuda a las petromonarquías para detener los drones que lanza Irán, y a cambio, obviamente lo que va a pedir Ucrania es mucho dinero para poder seguir
financiando el conflicto y su defensa del territorio. Que de hecho incluso han estado recuperando un poco de territorio últimamente. O sea que, bueno, o sea, es otro conflicto que da para muy largo, pero increíblemente Ucrania sale favorecida de este conflicto porque ahora de repente es el país que está mejor preparado, con la mejor tecnología y con el mejor conocimiento y la experiencia para poder defender un ataque de drones y poder repelerlo y contraatacar incluso. Así que cosas que nos depara la geopolítica internacional. Cuestión de que estamos en corrección de mercado y que no parece que vaya a terminarse. Así que, bueno, aplicamos obviamente las reglas de corrección de mercado. Dijimos que una regla de corrección de mercado es que dura entre 1 y 3 meses. Entonces, si tomo este como el último récord histórico, estamos hablando del 28 de enero. 3 meses sería 28, bueno, ponele febrero, 28 días, o sea, 28, 30 de abril, ponele, o sea, podría ser 28, 30 de abril como máximo. Entonces, ¿qué sería? Bueno, o sea, si después del 28, 30 de abril llegamos a ver un mínimo, un nuevo mínimo en el Standard & Poor's, en ese caso activaría todas mis alertas de mercado bajista. O sea, en el mientras tanto decimos, mira, estamos en una corrección de mercado, las correcciones de mercado por ahora es una corrección menor, porque es menos del 10%, por lo tanto uno dice, che, ¿podría llegar a empezar a comprar ahora? Sí, por supuesto que sí, pero históricamente las correcciones de mercado del Standard & Poor's, como pasó en 2024, como pasó en 2023, como pasó en muchas otras ocasiones, suelen estar entre un 9 y un 10%. O sea que si querés esperar a ver si el índice baja al 10%, bueno, podés aprovecharlo, pero si querés comprar ahora, pues ya estamos en corrección de mercado. Y de hecho, me doy cuenta también que estamos en corrección de mercado porque ya han habido oportunidades. Si ustedes ven mis videos, no sé, de diciembre, de enero, era como, bueno, o sea, vamos a esperar, está todo muy caro, está todo muy alto, está todo muy exigente, en todo caso compremos el índice, quedémonos esperando en el índice. Bueno, de repente Microsoft, si me fijo, encima Microsoft también una de las más castigadas de esta semana más o menos. Microsoft es tremendo lo que ha pasado con Microsoft, porque más o menos se había mantenido. Y bueno, si yo miro más o menos acá, bueno, podríamos llegar a poner acá como último récord histórico, estamos 30 abajo el último récord histórico. Así que gran oportunidad. Microsoft, bueno, Meta también, por supuesto. Nvidia veremos hoy. A ver, después de tantos años que yo dije que Nvidia me parecía cara, equivocándome, por supuesto, porque dije el año pasado, cuando hice la evaluación, dije me parece que está muy cara. Claro, las estimaciones que yo hacía de ingresos de Nvidia no se cumplieron para nada. Superaron completamente y Nvidia el año pasado terminó subiendo más de un 30%, pero desde agosto, también es cierto que desde agosto viene lateral. Así que veremos hoy si hay oportunidad, pero digo, bueno, ya estamos viendo oportunidades clarísimas, Mercado Libre, Microsoft, Meta sigue siendo una oportunidad también. Veremos hoy si se agrega Nvidia o no. Amazon, me acuerdo de haberla dicho también hace un par de semanas, Amazon menos que las otras, pero también. Y entonces acá está la cuestión, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿se acuerdan que yo siempre comento? Digo, bueno, si tengo dinero, quiero invertir, quiero comprar CDRs o estoy tomando ganancia, por ejemplo, dije Google me parecía, no sé, septiembre, octubre, por ahí, digo, bueno, Google o Microsoft en agosto, septiembre también, están un poco caras, o sea, me parece que convendría tomar ganancia, tomar el 50% de la ganancia, o sea, vender el 50% de la posición. Si querés vender el 100%, bueno, hacelo, pero yo vendí el 100% de Nvidia en el 2023 y me arremetí completamente. Así que por eso es algo que no recomiendo hacer, tomar ganancias 100% de una, porque puede ser que la cosa vaya mejor y mejor de lo que uno esperó. Pero ponele que tomaste ganancia de Microsoft allá por agosto, septiembre. Bueno, pongámosle que no encontraste oportunidades, o capaz que pusiste en Google, buenísimo. Si pusiste en Google subió un montón, pero a fin de año ya Google, ya para octubre, noviembre ya estaba bastante exigente la evaluación. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Uno dice, bueno, ¿qué hago? Si no encuentro oportunidades, obviamente por defecto te compras el índice. Entonces, por ahí uno tomó ganancia de Microsoft, tomó ganancia de Apple, tomó ganancia de, no sé, de Google, tomó ganancia o tenía dinero para invertir y no había oportunidad y listo, te compras el índice.
Entonces ahora que el índice está en corrección, es donde uno dice, bueno, ahora podés, si crees que va a frenar acá, buenísimo. Si crees que va a seguir, podés esperarlo hasta el 10%. Pero la lógica es esa, es decir, che, si tengo una parte importante del portafolio en el índice, puedo empezar a vender esa parte y comprarme empresas individuales. Obviamente, voy a estar comprando con el índice bajando un 7% desde el máximo. Entiendo que psicológicamente, y a la gente por ahí le cuesta, para mí no debería costar tanto psicológicamente porque estás vendiendo el índice que está bajando un 7 para comprar Microsoft que está bajando un 30 del último récord histórico. Y bueno, otras empresas, bueno, la propia Nvidia también está bajando bastante, o sea, bastante para lo que es Nvidia, ¿no? Pero digo, estás aprovechando, o sea, el índice está bajando, pero estás aprovechando que se están empezando a ver, ni que hablar Mercado Libre, obviamente, más todavía, que cayó más todavía que Microsoft. Entonces digo, la estrategia que yo sigo es, o que por lo menos, que en realidad es una estrategia bastante general, que consiste en decir, bueno, yo tengo una asignación estratégica de capital. Mi asignación estratégica, que es la asignación, ¿cuál es la diferencia entre táctica y estrategia? En este caso sería, la estrategia es mi asignación de capital en el portafolio de largo plazo. Digo, yo no sé, yo quiero tener un portafolio de CDRs, listo. Yo sé que a largo plazo mi portafolio va a ser un portafolio diversificado de CDRs. Con que me compre los índices, ya está. Puedo comprar el Standard & Poor's, puedo combinar 50% Standard & Poor's, 50% Nasdaq, puedo combinar con el ACWI, si me gusta Brasil puedo comprar el EWZ, si me gusta mercados emergentes puedo comprar el EM, no sé, podría tener 25% en Standard & Poor's, 25% en Nasdaq, 25% en ACWI, 25% en EM, en mercado emergente o en Brasil y listo, tengo un portafolio muy diversificado de CDRs. Esa sería como mi asignación estratégica de largo plazo, como decía, esa es mi columna vertebral, mi línea guía, donde yo sé que siempre a largo plazo vuelvo a esa asignación de capital. Y después tengo la asignación táctica, que la táctica es de corto plazo. Aún así, ese corto plazo pueden ser años, si es que la empresa está subvaluada durante años. Entonces digo, bueno, cuando encuentro oportunidades muy, muy interesantes con una relación riesgo-rentabilidad que yo considero que es muy asimétrica a favor de la rentabilidad por el riesgo que estoy asumiendo, ahí me salgo de los índices y voy a empresas particulares. Yo en general a los clientes casi nunca les acepto que tengan menos del 50% del portafolio en el índice, porque siempre está la posibilidad de que nos equivoquemos y aparte a veces uno cree que se la aguanta y cuando vienen, me pasó mucho el año pasado, y cuando vienen las bajas realmente las padecen. Y me encontré incluso con clientes diciéndome, me di cuenta de que no me la aguantaba. El año pasado me pasó varias veces. Entonces digo, bueno, ¿qué pasó? Se recuperó el Standard & Poor's y digo, bueno, che, dale, entonces vendemos el índice y nos pasamos a obligaciones negociables. No, ahora déjalo. Típico, totalmente predecible, pero bueno. Y al mismo tiempo me pasó con otros clientes al revés. Clientes que me decían, no, la verdad que me la aguanto, o sea, compremos más, o sea, aprovechemos, compremos CDR, compremos Standard & Poor's, que me lo aguanto más de lo que pensaba. Entonces, en este momento, bueno, suponete que vos, no sé, tenías un poco de Microsoft, vendiste el 50% de Microsoft en septiembre, vendiste el 50% de Google en octubre, por ejemplo, y compraste el índice. Bueno, Google todavía sigue estando, ya lo hemos visto, la evaluación de Google, me parece que sigue estando muy exigente. Pero Microsoft está dando tremenda oportunidad, por lo menos según mi evaluación, digo, está para aprovechar. Entonces ahí uno puede decir, bueno, vendo un poco de lo que tengo en el índice, o si tengo dinero nuevo para invertir, o si tengo algo en ON y quiero aumentar mi perfil de riesgo del portafolio, puedo aprovechar estas oportunidades puntuales que me está dando el mercado sin salirme mucho de la diversificación, porque nunca nadie sabe qué es lo que va a pasar, nunca sabes qué puede pasar dentro de la compañía, entonces siempre podés estar equivocado, de repente podría ser que el mercado estaba viendo algo que vos no estás viendo. Yo miro la evaluación de Mercado Libre y yo no puedo creer que Mercado Libre en mayo estaba en $2.700 y hoy está en 1.600 y pico, yo no puedo creer. Entonces digo, bueno, el futuro dirá si yo estuve en lo correcto o estuve equivocado, o si el mercado efectivamente estaba viendo
que Mercado Libre va no sé, a tener una baja en su margen de rentabilidad enorme y una disminución enorme en sus ingresos. Bueno, vamos a verlo. A veces el mercado se pone muy, muy emocional y creo que son contextos donde uno tiene que aprovechar. Y creo que de a poco el mercado nos ha empezado a dar oportunidades. Desgraciadamente, todavía los bancos no bajan. Tanto el JP Morgan como el Goldman Sachs sí están bajando. Otros bancos más ligados al crédito privado, porque se está hablando un poco ahí de una burbuja de crédito privado. Pero bueno, son bancos muy puntuales los que están siendo afectados, y algunas empresas gestoras de fondos que justamente invertían para el dinero de sus clientes en deuda privada, que sería deuda para empresas que no cotizan en bolsa. Pero bueno, por ahora se está empezando a hablar de eso. Por ahora, bueno, veremos cómo se desenvuelve. Pero bueno, ni JP Morgan ni Goldman Sachs están todavía dándome oportunidad de compra, pero mientras tanto hay algunas oportunidades. Entonces digo, bueno, aquellas personas que por ahí tienen más del 50% de su portafolio en un índice y quieren decir, bueno, podemos aprovechar, bueno, está empezando a haber oportunidades. Y el que me dice, no, bueno, voy a aprovechar, voy a esperar esta corrección, a ver si baja hasta el 10%, y si el Standard & Poor's baja al 10%, ahí ya lo tomo como primera señal de compra, y si sigue bajando, iremos comprando, porque ya a partir de que baja del 10%, ya no hay o sea, hasta el 20% ya no hay algún límite intermedio, ya puede retroceder en 12, puede retroceder en 13 y ya pegar la vuelta. Así que a partir del 10%, a medida que va bajando, ya ahí es oportunidad todo el tiempo. Es decir, che, si vos crees que esto es una corrección y que para el 28-30 de abril esto ya va a haber tocado piso y ya va a salir, bueno, o sea, a partir del 10% de baja, ya va a ser oportunidad todo el tiempo. Entonces, lo iremos viendo, por supuesto, lo iremos viendo cómo se desenvuelve esta corrección. Así que bueno, como digo, ya estamos en corrección, las tecnológicas más todavía. El mercado nos va dando oportunidades. Ya el que quiera aprovechar estaría para aprovechar, porque encima ya contamos con valuaciones. Vamos viendo Microsoft, vamos viendo Amazon, vamos viendo las otras compañías y ya vemos, o sea, Mercado Libre es obsceno lo que ha pasado con la evaluación de Mercado Libre, con el precio de la acción de Mercado Libre. Entonces, o estamos ante una de las oportunidades más claras que nos ha dado el mercado, por lo menos en la empresa de mercados emergentes, durante los últimos, no sé, desde el COVID en adelante, o realmente el mercado es increíble entendiendo qué es lo que va a pasar y efectivamente esta empresa se merece el castigo. Yo no lo puedo creer, porque me dicen, no, o sea, vos lees los informes, la justificación para bajar la evaluación de Mercado Libre, y dicen, no, bueno, pero por la competencia con Shopee, con Temu, con Shein, con Amazon, y uno dice, pero ya competía con estas empresas el año pasado. O sea, no es que arrancaron el 1 de enero de este año, o sea, no, ya con Amazon viene compitiendo desde hace más de una década en México, en Brasil. Estas empresas chinas, estas plataformas chinas, bueno, ya viene compitiendo. Todo el año pasado ya compitió y antes también. Y vimos que los ingresos crecieron 39% y el margen de rentabilidad bajó solamente 1%, y bajó porque aumentaron las inversiones. Entonces, bueno, uno dice, bueno, capaz que mi lógica está errada, en algún momento me enteraré. Por eso justamente la diversificación. Nadie dice que vayas a poner el 50% de tu dinero ahí. Por eso justamente uno dice, bueno, el 5%, Damodaran, por ejemplo, tiene una regla de que él no pone más del 5% en ninguna inversión que él hace. Yo no la cumplo para nada, pero digo, me parece que es algo como una regla bastante saludable para mantener la diversificación de los portafolios. Bueno, poner el 5% como máximo de tu portafolio y listo. Entonces, si pasa algo malo y te equivocaste, no te destruye el portafolio. Si pasa algo bueno, lo podés dejar y capaz que le ganás un 100, un 200% a esa posición. Y te va a venir muy bien para el rendimiento total de tu portafolio, sin necesariamente haber asumido un riesgo de catástrofe para tu portafolio. Así que bueno, esto sería todo por Estados Unidos, y pasamos ahora entonces a Argentina. Vamos a poner entonces el Merval en dólares, que bueno, sorprendentemente se va manteniendo.
Bueno, YPF finalmente salió un poco de su letargo. Si yo miro Vista Oil, está ahí ya en récords. Bueno, YPF finalmente salió, todavía está abajo del récord previsional que hizo a principios de 2025. Estamos más o menos ahí. Estamos cerrando acá, bueno, más o menos está ahí a un 10% de aquel récord, obviamente empujado por el precio del petróleo, porque no lo vemos en otras compañías. Vista es la que se ha podido desacoplar un poco, bastante del riesgo argentino, y ahí sí, ya la vemos bien en 72, récord histórico absoluto para Vista Oil. Yo decía 75 el año pasado. Este año, vamos a ver si esto sigue así, puede tranquilamente superar los 80. Pero bueno, me gustaría hacerle una evaluación mucho más detallada. Pero a ver, poder hacerla la semana que viene o para la Semana Santa. Vamos a ver. Pero bueno, el Merval ahí se mantiene. Y a ver, vamos a hacer un recuento de cosas que han pasado esta semana. Bueno, hoy el Banco Central compró más de 100 millones de dólares seguro. Y eso que todavía no entró la parte más importante que entra generalmente en abril, mayo, la parte de la cosecha de la soja. Lleva comprados hasta el momento, sin todavía la cosecha, 3.500 millones de dólares de reservas, el Banco Central. Principalmente la oferta de dólares vino de emisiones de obligaciones negociables, de bonos provinciales. Y al mismo tiempo el Toto Caputo dijo que el equipo económico ya tiene, no digamos asegurado, pero sí ya tiene en vistas varias alternativas, sí, porque lo puso en esos términos, como varias fuentes alternativas de financiamiento para cubrir sus vencimientos, sus próximos 3 vencimientos de capital, que serían por unos 9.000 millones de dólares. O sea que lo que comentó Caputo, se ve que después de la Argentina Week, que desgraciadamente no se le dio mucha cobertura, pero fue un evento muy muy importante. Bueno, y entonces el Toto dijo de que ya tienen, supongamos que está hablando de repos, de algún préstamo sindicado con bancos, pero bueno, cuestión de que dijo no necesitamos salir a emitir deuda en los mercados internacionales, por lo menos por los próximos 3 vencimientos. Es obvio que si el riesgo país llega a caer a la zona de 400 puntos o más bajo, seguro, incluso un poco más arriba, ya podrían salir con alguna colocación de deuda ley extranjera, pero parecería eso, que no están para nada apurados y no quieren de ninguna manera mostrarse apurados por salir a tomar deuda en Wall Street. Entonces dijo, miren, los próximos 3 vencimientos ya tenemos identificadas fuentes alternativas de financiamiento que van a permitirnos cubrir esos vencimientos sin necesidad de emitir bonos en el exterior. Después, esta semana también se conoció el dato de la balanza comercial de febrero, que dio un superávit de 788 millones de dólares, superior a los 275 millones de dólares del mismo mes del año pasado. Y esto es muy importante. O sea, la balanza comercial, ya lo saben, la balanza comercial fue la causante de las peores crisis argentinas de los últimos, no sé, 80 años. O sea, no todas las crisis de Argentina fueron de balanza de pagos, de balanza comercial, pero las peores de todas, 2001, o sea, todas las peores crisis de Argentina fueron crisis de balanza de pagos. O sea, importaciones mucho más alta que las exportaciones, el tipo de cambio se atrasa, le ponen cepo, no dejan que suba, que se ajuste el tipo de cambio, no hay con qué financiar las importaciones. Entonces, bueno, se pierden reservas del Banco Central hasta que la situación es insostenible, salta el tipo de cambio, volamos por los aires, la historia de Argentina que cualquier persona de más de 30 años conoce, y de menos también. Entonces, que la balanza de pagos sea positiva es un dato, o sea, y que sea positiva porque en el gobierno de Alberto Fernández también había meses donde era positiva la balanza de pagos, pero era a fuerza de tener 400.000 cepos. Y bueno, imagínense, el gobierno anterior terminó con el tema de las IRAs, donde vos tenías que pedir autorización, se le debía 40.000 millones de dólares a los importadores.
Bueno, desastre total. O sea, era una crisis de balanza de pago totalmente tapada bajo la alfombra, que afortunadamente este gobierno la logró resolver de manera exitosa. Porque estaba ahí, o sea, estaba ahí cuando Milei habla de la hiperinflación, de a dónde se podría haber ido el tipo de cambio y la inflación, estaba ahí escondido. Por suerte se pudo, cuando se habla de la bomba, bueno, se pudo desarmar exitosamente, pero todas las crisis más importantes de la historia argentina fueron crisis de balanza de pagos. Entonces, ver ahora que la balanza de pagos es positiva todos los meses, quiere decir que entran dólares más de lo que sale por importaciones, es por lo menos tranquilizante. Porque, por ejemplo, con Macri, vos veías una balanza comercial que todos los meses era negativa y muy negativa. Entonces, claro, vos decías, como me acuerdo el profe Juan Carlos de Pablo, me acuerdo en el programa de Fantino, Animales Sueltos, allá por el 2017, por ahí, decía, si seguimos así chocamos. Si seguimos así chocamos. Bueno, evidentemente chocamos, pero claro, ¿cuál es el problema? Que la crisis de balanza de pago te explota cuando se te acaba el financiamiento, porque vos tenés que financiar esa balanza de pago. Entonces se acordarán de la Rúa con el blindaje para tratar de cubrir la deuda, bueno. Y Macri con todo el financiamiento que obtuvo, después tener que ir al Fondo Monetario, bueno. La crisis de balanza de pago ocurre cuando se termina el financiamiento para financiar ese exceso de importaciones. O sea, o se ajusta el tipo de cambio, ya lo hemos comentado, o sea, en informes anteriores, o se te ajusta el tipo de cambio, o no sé, magia no se puede hacer. Entonces, el problema es que vos podés ver la crisis latente que está ahí, pero no podés predecir, porque no podés predecir en qué momento se va a terminar el financiamiento, en qué momento el mercado, o sea, en el caso de Macri fue de un momento para el otro, fue de golpe, o sea, se puso el impuesto a la renta financiera, los fondos de inversión empezaron a salir, salta el tipo de cambio y el Toto Caputo, que era presidente del Banco Central en aquel momento, intenta comunicarse con fondos de inversión, con bancos de inversión, para ver si podía colocar deuda y le dijeron que no. O sea, los mercados se te cierran de un momento para el otro. Entonces con Macri pasó efectivamente eso. Entonces, que la balanza comercial sea positiva es un dato que siempre en Argentina hay que mirarlo. No sé si decir todos los meses hay que mirarlo, pero hay que mirarlo cada tanto, cómo está la balanza comercial, porque todas las crisis salieron de ahí. Y es cierto que no la podés predecir para nada, pero bueno, podés ya de antemano ir tomando precauciones, saliéndote de inversiones argentinas, saliendo de inversiones en pesos, pero claro, podés estar, imagínate, con Macri fueron, con Macri fueron 2 años, 2016 y 2017, donde vos veías balanza comercial sistemáticamente negativa y empeorando, y vos decías, esto explota, en algún momento esto explota, claro, no podés predecir, te podías haber dolarizado, no sé, en principio de 2017 y hasta abril del 2018 no ocurría la crisis donde Macri tiene que ir al fondo. Pero bueno, o sea, vos lo podés ir viendo o podés ir analizando a ver qué tanto está el financiamiento del gobierno. Bueno, cuestión es que, tal como estamos ahora, es sumamente positivo. Al mismo tiempo, también se conoció de que el gobierno en febrero tuvo un superávit de 1.4 billones primario y 144.000 millones de superávit financiero. Nuevamente se repite el superávit fiscal. También se conoció el precio mayorista, el índice de precios mayorista, que suele ser un predictor de lo que va a pasar después con índices minoristas, y dio 1%. 1%, lo que da a entender que este contexto de inflación de 2,8, 2,9, una inflación casi llegando al 3%, no se debería mantener hacia adelante, que capaz que tengamos marzo, un mes también de 2 y pico, abril capaz que de 2 y pico, pero que de repente para mayo, junio ya empecemos con 1, algo, y que ahora sí se mantenga por lo menos hasta el año que viene, que es año electoral. Entonces la expectativa es que la inflación no debería subir arriba del 3%, sino todo lo contrario, empezar a caer fuerte por lo menos dentro de 2 meses. Entonces, claro, vos mirás esto y vos decís, che, balanza comercial positiva, sigue el superávit fiscal, el Banco Central sigue comprando reservas, ya lleva 3.500 millones de dólares de reservas. Ok, están mejorando mucho los fundamentos de Argentina. Y el riesgo país, bueno, el riesgo país, 633 puntos. O sea, la intuición se me desapareció. O sea,
esta semana el riesgo país termina en 633 puntos, y semana al alza del riesgo país. O sea, semana que arrancó ahí en 568 y sube, y si lo miramos, no sé, dentro de un mes, vemos esto, y vemos contexto de riesgo país subiendo durante los últimos meses. Entonces, acá está la cuestión, uno dice, che, los fundamentos, la verdad, acumulamos reservas, seguimos superávit fiscal, balanza comercial positiva, tipo de cambio muy, muy estable, el gobierno capaz de pasar leyes importantes por el Congreso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué frena el riesgo país? ¿Por qué se dispara el riesgo país? ¿Por qué se va para arriba? Y bueno, la respuesta está en el informe de, no, esto va para más adelante, en el informe de 1816, que lo tengo acá, donde justamente en el informe de esta semana mostraban esto, ¿no? El ENVI es el riesgo país, es el Emerging Market Bond Index de Argentina, y en este caso lo comparan con Ecuador, y después acá muestran un poco el de Latinoamérica y el global, y vemos acá clarísimo, ¿no? O sea, vemos muy, muy claro de que no es un fenómeno argentino. O sea, esto no es por Argentina. O sea, entonces acá es donde obtenemos la información que yo estaba buscando hace un par de semanas, de ver si esto efectivamente, che, ¿está pasando algo en Argentina que yo no estoy viendo? Porque sube el riesgo país, obviamente caen los precios de los bonos, y por simple arbitraje cae el precio de las acciones. Entonces, las acciones están cayendo porque los fundamentos se están empeorando, porque vemos en los balances que los fundamentos de las compañías, bueno, los balances de la compañía en algunos casos más o menos bien, en otros casos no me gustaron para nada, pero esto no responde a eso, responde al contexto. El contexto está empeorando, y al empeorar el contexto te das cuenta que es un tema de contexto, porque cae todo. No es que caen los bancos sí y las energéticas no. O sea, vos ves, no sé, ves Pampa Energía, ves transportadoras, ves Ecogas, y ves que le pega un poco a todo. Obviamente YPF finalmente salió un poco ahí. Vista Oil es la única que se pudo cortar sola porque sus fundamentos son buenísimos. Pero acá vemos que es algo que no afecta solo a Argentina. Vemos acá justamente que no, solemos ser comparados con Ecuador. Y vemos acá que es algo que le pasa a la Argentina, que le pasa a Ecuador, y cuando miro acá también miro Latinoamérica en amarillo y el ENVI global en azul, vemos que clarito, ¿no? O sea, el riesgo país aumentó a nivel mundial, o sea, no es algo propio de Argentina. O sea, entonces con esta información yo ya no digamos que me quedo tranquilo, porque no me gusta, pero por lo menos digo, bueno, entiendo entonces que no es un tema de los balances de las compañías, que no es un tema que tenga que ver con la política argentina, no es un tema con la situación financiera, no es con la macroeconomía, es un tema del contexto. El contexto está empeorando. Vemos acá, por ejemplo, lo que pasó con el problema de los aranceles de Trump. Esto es lo que pasó el año pasado. Vemos acá, obviamente lo mismo. Bueno, Argentina, obviamente dando la nota siempre. Bueno, acá no está el tema de los aranceles de Trump, pero está todo el tema de las elecciones. Pero acá sí, acá vemos lo que ocurrió con el riesgo país de Latinoamérica y del general del mundo con el tema de los aranceles de Trump. Bueno, vemos cómo subió todo. Entonces acá vos veías, y justamente vos mirabas el Merval en dólares, y veías justamente esto, veías justamente la caída fuerte ocasionada por Trump, por los aranceles de Trump, la recuperación fuerte, y después acá entramos en la dinámica argentina, dinámica electoral, y bueno, todo lo que, como yo comentaba, ¿no? Las subas son prestadas por el contexto, las caídas suelen ser propias por culpa nuestra, ¿no? Entonces, lo que me marca el informe, no, me estoy yendo, ahí está. Lo que me marca el informe de 1816 es que efectivamente no es un tema de Argentina, es un tema global, es un tema del contexto. Entonces, ok, de la misma manera, vamos a ver cómo continúa el contexto. Si el contexto continúa empeorando, desgraciadamente nos va a seguir pegando, y cuando el contexto mejore, todo va a mejorar. Después veremos el tema de Vista Oil, a ver cuándo convendría tomar ganancia, capaz que en 80, aunque sea vender el 50%, vamos a ver, porque si este conflicto se prolonga, y Vista Oil, porque encima justamente Galucho anunció
de que la producción que ellos tienen en Vaca Muerta es bastante flexible, entonces ellos pueden aprovechar ahora el precio del petróleo para acelerar la producción, aumentar la producción y aprovechar esta coyuntura, y eventualmente si el precio del petróleo baja, disminuir la producción y guardar reservas para más adelante. Entonces la idea sería pensar que Vista va a aumentar su producción para aprovechar estos precios, con lo cual va a mejorar sus ingresos. YPF también debería haberse beneficiado, no entiendo por qué recién esta semana fue la que reaccionó, pero bueno, listo, ya los que venimos comprados de hace mucho tiempo, ya tuvimos tanta paciencia, y bueno, finalmente vemos un poco de recompensa. Así que bueno, por lo menos lo único que puedo terminar de comentar con Argentina es eso, es decir, bueno, están cayendo las acciones argentinas, no es por un tema de Argentina. O sea, tenés empresas argentinas y ves que caen las de gas, que caen las de servicios, que caen los bancos. Bueno, no es por un tema propio de las compañías, de la macroeconomía argentina, de la política argentina, está empeorando el contexto. Empeora el contexto, eso lo cuantificás a través del riesgo país, ves el riesgo país con esta trayectoria, decir, bueno, empeoró el contexto, con lo cual lo que quiere decir básicamente es que por el mismo riesgo, los inversores están dispuestos, o sea, por el mismo instrumento, ahora los inversores están demandando un mayor riesgo. O sea, a ver, para expresarlo, sí, es básicamente eso. Los inversores internacionales ahora están demandando una mayor compensación como prima de riesgo. O sea, el contexto a finales del año, a principios del año, era uno. Ahora el contexto ha empeorado, se ha hecho mucho más incierto, porque no tenemos idea cómo va a terminar este conflicto, no tenemos idea cuánto tiempo se va a prolongar, si Estados Unidos va a invadir por tierra, no sabemos qué va a pasar, si el estrecho de Hormuz va a permanecer cerrado, si lo van a abrir parcialmente, no tenemos idea. Toda esa incertidumbre se incorpora justamente a los precios. Entonces, los mismos inversores internacionales que antes demandaban, 480 y pico puntos de riesgo país en enero, ahora dicen, mira, el contexto del mundo cambió, la situación del mundo se puso mucho más incierta, entonces para que yo sostenga un bono argentino, para que yo acepte en el perfil de riesgo de mi portafolio el riesgo de un bono argentino, tiene que compensarme más por ese mismo riesgo. O sea, ese mismo riesgo ahora es percibido de manera diferente porque el contexto cambió. Entonces, en vez de rendirme 8 o 9, me va a tener que rendir 11 o 12. ¿Cuál es la única variable de ajuste que es la que termina, valga la redundancia, ajustando para que efectivamente el instrumento pueda dar el rendimiento que los inversores están aceptando en este momento? El precio. Entonces, de estar cotizando el AL35, de estar cotizando a casi $79, hoy está cotizando a 74 y pico. Entonces, de esa manera, el rendimiento del bono, para el que lo compra ahora, ya satisface mucho más el escenario, el contexto de mayor percepción de riesgo que estamos viviendo en este momento. Si eventualmente el conflicto se soluciona, si eventualmente se reabre el estrecho de Hormuz, con lo cual baja totalmente la expectativa de recesión y de un precio del petróleo mucho más alto que el actual, o que se siga manteniendo alto como está ahora, por ejemplo, en ese momento baja la percepción de riesgo, entonces aumenta el apetito por el riesgo de los inversores. Entonces, a partir de ese contexto, los inversores están dispuestos a pagar más por las mismas inversiones, haciendo subir los precios, bajando por lo tanto la rentabilidad esperada, porque sienten que el contexto ha mejorado, que el contexto es menos riesgoso. Entonces ese instrumento que antes había caído porque el riesgo percibido era más alto, ahora sube porque baja la percepción de riesgo. O sea, el instrumento es el mismo, lo que cambia es la percepción de riesgo y por lo tanto, en este caso aumenta el rendimiento esperado porque tenés que compensar con un mayor rendimiento por el mayor riesgo. Cuando la percepción del riesgo para adelante baja porque se soluciona el conflicto, entonces el precio sube para ajustarse a un menor rendimiento por un menor riesgo esperado a futuro. Si eventualmente el conflicto se soluciona, veremos eso. Si el conflicto se prolonga, bueno, veremos si en algún momento los fundamentos de Argentina
permiten bajar la percepción del riesgo y que los bonos suban sin que se haya solucionado el conflicto. Yo veo como más probable la posibilidad de que de repente se termine de alguna manera el conflicto, se recuperarán los bonos de mercados emergentes, las acciones de mercados emergentes, se recuperará Estados Unidos de la corrección de acciones y eventualmente, bueno, saldremos finalmente de esta coyuntura en la que estamos en este momento. Así que bien, para los que tienen acción argentina, quedará esperar o aprovechar. Bueno, se me está complicando últimamente porque digo, bueno, Vista Oil ya no la puedo recomendar porque digo, necesitaría ponerle números a la evaluación porque no sé si en 75 ya conviene venderla, si en 80 o más arriba. YPF lo mismo, ya está subiendo. Bueno, si uno quiere comprar y esto sigue, claramente YPF se va a seguir viendo beneficiada. Si el conflicto va para largo, claramente los ingresos de Vista de YPF van a ser bastante más grandes que lo que se esperaba a principio de año. Y bueno, y lo mismo, si uno cree que el conflicto eventualmente se va a solucionar, bueno, al bajar el riesgo país van a subir todas las acciones de todos los sectores, así que uno aprovechando acciones, no sé, ya lo hemos comentado varias veces, bueno, Pampa Energía, Transportadora Gas del Norte, Autopista del Sol, bueno, o sea, las que solemos nombrar. Afortunadamente parecería que va a venir un ETF del Merval, vamos a ver si logran construir un ETF del Merval para que uno pueda comprar con un solo instrumento una exposición al mercado argentino ya diversificada. Mientras tanto hay que hacerlo así por pedazos, pero bueno, quedará esperar a ver cómo se desenvuelve este conflicto que va a afectar, como vemos que está afectando para mal directamente a las acciones argentinas porque afecta al riesgo país. Bueno, veremos cómo se desenvuelve porque de cómo se desenvuelve el conflicto, nos guste o no nos guste, nos frustre o no, está atado el movimiento de los bonos y las acciones argentinas, así que bueno, esperemos que se resuelva pronto. Bueno, con esto entonces termino la parte de Argentina. Entonces, antes de ver la evaluación en detalle de Nvidia, vamos a ver brevemente Globant, ya que me lo habían pedido. Vamos a ver muy brevemente esta evaluación, 5, máximo 10 minutos. Bueno, esto es lo que pasó con Globant el año pasado. O sea, el 2025 de Globant, un año de terror, de pesadilla absoluta. Ahora la acción está cotizando casi en $75, ahí más o menos, con muchísima volatilidad, por supuesto. Entonces, bueno, acá está la cuestión de que, obviamente, me pidieron hacer la evaluación de Globant porque había clientes que estaban interesados en decir, claro, como yo les comentaba, ¿no?, varias veces, cuando vos ves sangre en una acción, cuando ves al mercado ensañarse con una compañía, anda a buscar ahí, porque ahí es más probable que encuentres su valuación. O sea, no en Google, que está ahí cerquita del récord histórico, que sí, que bajó como bajaron las tecnológicas, pero poquito. O sea, ahí capaz que encontres algo, pero es mucho más probable que vengas y lo encuentres acá. Entonces tenía sentido que tenga que hacer la evaluación de Globant. Obviamente es una empresa que está en el medio de una disrupción terrible. Su modelo de negocio está totalmente puesto en duda. De hecho, el precio del mercado refleja eso, el resultado de su último balance refleja eso, y por lo tanto se trata de una inversión bastante especulativa. Entonces, acá está la cuestión, tanto en esta evaluación de Globant como en la de Nvidia, como yo no he tenido tiempo, ¿no? ni siquiera por ahí con inteligencia artificial, de ponerme a leer bien el tema del modelo de negocio, a ver en Globant qué está pasando, cómo está cambiando el modelo de negocio. Digamos, como vengo en toda esta vorágine de evaluaciones y no me puedo sentar por ahí a ver bien en profundidad los detalles, lo que hice fue básicamente usar Gemini, que yo tengo la versión paga, porque creo que es la mejor. De hecho es la mejor actualmente, aunque las 10 mejores, si vos mirás el ranking de las 10 mejores inteligencias artificiales, casi que la diferencia es mínima, muy pequeña. Incluso hay un par de inteligencias artificiales chinas ahí en el medio, puesto 5, 6, 7, también muy potentes, entonces, y que encima son libres. Bueno, cuestión de que todas las inteligencias artificiales en este momento están bastante parejas en su inteligencia. A mí particularmente me gusta Gemini, entonces obviamente le pedí proyecciones, o sea, que me mande información sobre proyecciones para los próximos 5 años de
ingresos de Globant, margen de rentabilidad operativa, inversiones de capital, pero que al mismo tiempo me cite la fuente, porque no quiero que la fuente sea cualquier cosa, no quiero que sea un foro, quiero que sea Morningstar, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Jefferies incluso, o sea, digamos, lo que sean bancos de inversión, o sea, o fondos de inversión conocidos. Y bueno, me tiró información, por lo menos me citó las fuentes son confiables, por lo menos en el caso de Globant, bueno, tiró JP Morgan, tiró Bank of America, UBS creo que también me pasó como fuente, así que bueno, está bien, son fuentes confiables. Entonces, básicamente, en lugar de hacer un reverse discounted cash flow, lo que hice fue a ver lo que se proyectaba para Globant y lo puse acá. Entonces, vemos esto, ¿no? Vemos que la compañía venía creciendo bastante, mucho, y de golpe el año pasado fue terrible, 1,6%. Y claro, cuando pregunto hacia adelante, por lo menos hasta el 2030, la información que me da es de que para este año se espera un 2% de crecimiento y se espera más o menos que sea básicamente era entre un 4 y un 5%, o sea que vaya subiendo ligeramente, pero que para el 2030 sea entre un 4 y un 5%. Y para el margen operativo no me da muchas más previsiones optimistas, o sea, venía más o menos ahí, o sea, para este tipo de empresa un 11% está bien, venía más o menos manteniéndose bastante bien, el año pasado cae al 7%, y de aquí al 2030 las expectativas que, según me da, respaldadas por estos bancos de inversión importantes, es de que suba ligeramente hasta un 9%, o sea, que vuelva recién dentro de 5 años al 9%. Después inversiones de capital no importa tanto porque es una empresa consultora de software, pero mi sorpresa vino cuando, poniendo estos datos, que son los que por lo menos barajan los principales bancos de inversión, el precio que me da es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Entonces ahí dije, bueno, esto es creíble. Veo esto porque realmente llamó la atención. Precio actual 44 y pico, y el precio que me da con estas previsiones es 44. Yo me imaginaba, imagínense, yo pensaba, cuando me dicen, bueno, evalúa Globant, digo, bueno, en primer lugar es muy especulativa, pero a ver, puede haber su evaluación. Cuando vos ves esto, obvio que lo que más pensás es que esta empresa está subvaluada, que esta empresa está barata. Ahora bien, yo como no tengo tanta información de la compañía, digo, bueno, vamos a ver qué se espera para la compañía. Si esto es lo que se espera para la compañía, ya está descontado en el precio. Entonces, claramente, el mercado le cree a estas estimaciones de los bancos de inversión. Clarísimo, porque proyectando esto hacia adelante, estos márgenes, estos ingresos, me da exactamente el mismo precio que tiene en este momento la acción en el mercado. Entonces, lo que tengo que decir es esto. Por un lado, el mercado claramente le cree a las proyecciones de los bancos de inversión. Y en segundo lugar, si vos no estás de acuerdo con esto, si vos crees que esto es demasiado pesimista, y bueno, ahí está la oportunidad de compra. Agarrá, bueno, no va a poder bajarlo porque no lo puse en el repositorio a este Excel, pero bueno, la idea sería esa. Si vos crees que esto, que es lo que está descontado en este momento exacto en el precio, que esto es muy pesimista, vos crees que al menos un poquito más va a mejorar, decís, bueno, listo, vamos a ver, no sé, si uno, porque encima, claro, si yo empiezo a tocar acá, digo, bueno, si empiezo a decir, no, bueno, a ver, esto puede llegar a ser un 3, esto puede llegar a ser un 4, esto puede llegar a ser un 5, 6, 7, vamos mejorando un poquito. Si yo mejoro esto más o menos, no me mejora mucho la evaluación. Claramente va a valer 47, que es más o menos un precio que ya anduvo dando vuelta. Entonces, claramente, para que tenga sentido que uno compre esta empresa, que haga esta inversión tan especulativa, la reversión que tiene que haber en cuanto a ingresos y en cuanto a márgenes tiene que ser importante. Si vos crees que los ingresos van a mejorar ligeramente por los próximos 5 años, bueno, tengo malas noticias, ¿no? La evaluación no mejora mucho. Va a tener que tener un crecimiento
bastante más alto que esto. Y la mejora del margen de rentabilidad vemos que en años anteriores tampoco ha sido mucho, o sea que no importa tanto el margen. No importa, o sea, si invertís en Globant no tiene que ser pensando en que va a haber una gran mejora de márgenes, porque vemos que incluso en momentos donde andaba bien, el margen era 11, 10, 9 y pico, entonces no tenés que apuntar tanto. O sea, si querés ver si Globant puede ser una buena oportunidad, focalizate en esto, en qué potenciales fuentes de crecimiento puede llegar a haber de aquí a los próximos 5 años. Si encontrás entonces que puede haber fuentes nuevas de crecimiento o una revitalización del crecimiento que sea muy superior a esto, entonces ahí sí tendría sentido comprar Globant. De lo contrario, yo me he obligado a mí mismo a actuar conforme a mis valuaciones, así que yo no compraría para nada Globant en este momento. Así que bueno, listo. Cierro acá la evaluación de Globant y dejamos acá entonces la evaluación de Nvidia. Entonces, antes de ver esto, vamos a repasar un poco. Bueno, primero vamos a poner acá. Vamos a poner Nvidia. Bien, bueno, vemos esto, ¿no? Vemos que Nvidia tuvo un año muy bueno. Yo encima justo hice la evaluación de Nvidia en abril. O sea que en abril, claro, ¿cuál fue mi error del año pasado? Que me basé en expectativas, en proyecciones que claramente se quedaron muy chicas, porque me acuerdo que eran 20 y pico por ciento o 30%, una cuestión así, y los ingresos terminaron subiendo 65%, así que bastante corto me quedé. Pero bueno, lo que vemos es que fue un año muy bueno para la compañía, focalizado principalmente en el primer semestre más o menos, porque después a partir de agosto vemos esto. A partir de agosto, lateralización, un pico acá, no sé por qué habrá sido, pero bueno, básicamente hoy está cotizando al mismo precio de julio. O sea, hoy está cotizando más o menos al mismo precio del 25-28 de julio del año pasado. O sea que viene lateralizando hace ya unos cuantos meses. Bien. ¿Qué pasó entonces? Este es solamente el cuarto trimestre, pero como está lindo verlo así con este gráfico, dejamos acá solamente el cuarto trimestre, después veremos completo. Pero bueno, vemos esto, ¿no? Para sorpresa de nadie, la mayoría de los ingresos, prácticamente la totalidad de los ingresos de Nvidia, y la razón por la cual ha subido tanto durante estos últimos 3-4 años, ha sido justamente por los data centers. Ya sabemos que decimos que Nvidia es como aquella persona, o sea, cuando fue la fiebre del oro en Estados Unidos, cuando se descubre oro en California y mucha gente migra a California en busca de oro, siempre se dice que las personas quienes más ganaron dinero con la fiebre del oro de Estados Unidos de mediados del siglo XIX fueron los que vendían picos, palas, y ahí justamente es donde se funda la famosa empresa de jeans Levi's, justamente porque proveía una indumentaria que era muy resistente y era muy propia para el tipo de actividad que justamente estaban desarrollando quienes estaban buscando oro. Entonces, obviamente, algunas personas se hicieron ricas con la búsqueda de oro, que encontraron una buena cantidad de oro. La gran mayoría de la gente no encontró casi nada, no se hizo rica en absoluto, y algunos incluso terminaron peor que como estaban cuando arrancaron. Pero los que sí se hicieron ricos y los que sí ganaron dinero eran los que vendían picos, vendían palas, vendían la indumentaria como justamente Levi's. Entonces, claro, Nvidia vendría a ser justamente la proveedora. O sea, en vez de la fiebre del oro, tenemos la fiebre de la inteligencia artificial. Muchas empresas invirtiendo para tratar de estar en la frontera, para tratar de estar siendo los pioneros y los más vanguardistas de inteligencia artificial. Y Nvidia es básicamente la proveedora de la principal infraestructura para poder llevar adelante los proyectos, los entrenamientos de los modelos de inteligencia artificial. Google sabemos que también tiene chips, tiene placas que compiten directamente, incluso en potencia con Nvidia, nada más que Google no las vende, o sea, las usa para sus propios desarrollos. Obviamente que también alquila el
espacio y el poder de procesamiento de sus data centers, pero no vende las placas a terceros. Nvidia justamente vende sus placas para los data centers. La parte de gaming, por supuesto, la parte de gaming creció un 47%, pero es insignificante en comparación con lo que es la parte de data centers. El margen de rentabilidad de Nvidia es tal vez el más alto de todo el mundo, el margen operativo. Está Visa, la tarjeta Visa ahí también cerquita, pero bueno, es uno de los más grandes, por lo menos de las empresas más grandes del mundo, es por lejos el más grande de todos. Y bueno, esta es la evaluación. Vemos eso, yo el año pasado proyectaba como un 30% y yo decía que 30% me parecía demasiado exagerado porque ya veníamos desde 130.500 millones de dólares y bueno, creció 65%. Entonces acá está la cuestión. De vuelta, a pesar de que acá diga reverse discounted cash flow, en este caso no es así, no es un reverse discounted cash flow. Básicamente lo que hice fue nuevamente consultar a Gemini, que me dé proyecciones, que me dé expectativas de márgenes de rentabilidad operativa, de crecimiento de los ingresos y de inversiones de capital para los próximos 5 años. Y después también, como justamente esta es una evaluación muy importante, porque estoy hablando de la mejor inversión de los últimos 3-4 años y dado que hace desde agosto que viene lateralizando, digo, si llego a encontrar que esta empresa está subvaluada, tengo justamente que hacerlo con mucho fundamento. Entonces, además de pedir para los próximos 5 años, pedí también una expectativa también fundamentada de en qué valores se podría llegar a mantener el margen operativo de Nvidia en estado estacionario. O sea, cuando la empresa ya termine esta etapa de crecimiento explosivo, de márgenes de rentabilidad tan increíbles como los de ahora, y eventualmente se estabilice su modelo de negocio, se estabilicen sus ventas y por lo tanto se estabilice también su margen operativo, ya asumiendo que puede llegar a tener un poco más de competencia. Entonces, en ese caso, lo que me pasó Gemini fue una proyección de Morningstar, que justamente es una página muy prestigiosa, así que bueno, me resultó creíble. Así que si ustedes se fijan acá, cuando yo miro a largo plazo, cómo va a estar el margen operativo a largo plazo, que sería esta parte, yo lo proyecto en 53. Morningstar dice 55, pero dije, bueno, vamos a ponerlo un poquito más abajo, sobre todo teniendo en cuenta nuevamente que estamos hablando de una empresa extremadamente rentable. Y cuando estamos hablando de una empresa extremadamente rentable, el movimiento de su margen de rentabilidad cuando llega a estado estacionario puede ser muy, mejor dicho, puede llegar a afectar mucho la evaluación final. Porque estamos hablando de que en el estado estacionario el crecimiento de los ingresos de la empresa crece muy poquito y por lo tanto es muy importante, cobra cada vez más relevancia el margen de rentabilidad. En este caso, a muy largo plazo, estamos hablando muy largo plazo, es como ya perdemos la noción del número, decimos muy a largo plazo, la empresa debería converger a un margen operativo del 53%. Entonces, ya mirando la parte del corto mediano plazo, estas proyecciones justamente las saqué de Goldman Sachs, de Bank of America y después para los márgenes operativos de JP Morgan y Morgan Stanley. Entonces, esto viene del Bank of America y de Goldman Sachs, son proyecciones para los próximos 5 años. Bueno, justamente creo que esta semana o la semana pasada, Jensen Huang, que es el CEO y fundador de Nvidia, tiró una predicción de esas que vos decís es un delirio básicamente. O sea, fíjense las proyecciones según bancos de inversión, que bueno, dicen, imagínense que venimos de esto, ¿no? Venimos de 125, 114, 65 y para los próximos años proyectan ya o sea, mucho más conservadores, o sea, 270 y pico, 340 y pico, llegando a los
casi 600 mil millones de dólares para el 2030. Bueno, Jensen Huang, el CEO de Nvidia, tiró esta semana o la semana pasada que para el 2030 él cree que Nvidia puede estar teniendo ingresos por 1 billón, por 1 millón de millones. Imagínense que acá estoy proyectando con 600 mil, el tipo tiró 1 billón. Esto me hace acordar a cuando Elon Musk dijo que la robótica en Tesla iba a generar un crecimiento de los ingresos de 50% por año durante 10 años consecutivos. Y yo pensaba, digo, bueno, si yo me voy al Facebook de Michael Mauboussin, donde yo ahí puedo tomar datos reales de tamaños de compañía y de crecimiento que experimentaron esas compañías, lo que veo es que digo, bueno, si llega a ocurrir eso, es una anomalía, pero una anomalía dentro de las anomalías, porque no ocurrió jamás en la historia. Y acá lo mismo, digamos, acá estamos hablando de que en este caso, que serían las proyecciones de los bancos de inversión, estamos hablando de menos de 600 mil millones para el 2030 y el tipo tira 1 billón para el 2030. Bueno, claramente el mercado no le cree porque no está cotizando, no está descontando, el precio de la acción no está descontando ese escenario en este momento. Así que bueno, estos crecimientos están tomados básicamente de Goldman Sachs y de Bank of America, que más o menos tiraban rangos de incremento, y yo más o menos traté de poner el punto medio de los rangos. Y en cuanto a márgenes de rentabilidad operativa, lo tomó de JP Morgan y de Morgan Stanley, y acá digo que estoy siendo conservador. Estoy siendo conservador porque en este año se espera más o menos lo mismo que el año pasado, pero después se espera un incremento de márgenes. Bueno, da toda una explicación de por qué, de justamente el tipo de chips que provee Nvidia, de cómo va a mejorar el margen a partir de una venta de chips más avanzados. Bueno, cuestión de que se espera para este año más o menos el mismo margen del año pasado. Y después se están esperando tipo 66, 65, pero básicamente un mantenimiento de márgenes en esta zona de más o menos entre el 60 y el 65% para los próximos 5 años. El tema de inversiones de capital, que es la parte que estaría acá, como ven, no hay, o sea, cuando vi las proyecciones, no son proyecciones muy diferentes de lo que estamos viendo ahora. Es más o menos un poco más de lo mismo, lo cual tiene sentido, porque recordemos que Nvidia no fabrica los chips, Nvidia diseña. O sea, Nvidia diseña los chips, después le pasa el diseño a Taiwan Semiconductores, y es Taiwan Semiconductores en su fábrica, sobre todo las de Taiwán, que son las más avanzadas, las que fabrican efectivamente los chips con las máquinas de ASML. Entonces no tiene tampoco sentido proyectar que las inversiones de capital de Nvidia, las de investigación y desarrollo incluso, se van a ir manteniendo más o menos en la misma línea, pero acá lo mismo. O sea, acá vemos que los bienes de uso en relación con los ingresos, bueno, obviamente, o sea, con lo que han crecido los ingresos, es obvio que la proporción de los bienes de uso va a ir bajando. Y por lo que estuve viendo en las proyecciones para los próximos 5 años, más o menos se espera que se mantenga. Más o menos, como vemos acá, se espera unas inversiones de capital que más o menos se mantengan en la misma proporción que están en este momento. O sea, que acá no hay nada. Vieron en las evaluaciones anteriores, cuando veíamos la evaluación de Google, la evaluación de Amazon, como veíamos cómo saltaba. Como por la inversión que están haciendo estas empresas en inteligencia artificial, en la de Meta también lo veíamos, como de repente vos veías que la proporción de bienes de uso sobre ventas venía en cierto porcentaje y de repente salta fuerte, empezó a saltar fuerte el año pasado y salta fuerte para los próximos años por toda la inversión grande que están haciendo. Bueno, no es el caso de Nvidia, porque justamente Nvidia no fabrica, o sea, Nvidia básicamente diseña los chips. Entonces, estas proyecciones parecen totalmente coherentes, sobre todo con lo que viene haciendo la compañía, pero además con el tipo de compañía que es. Entonces, bueno, proyectando esto a futuro y proyectando estos márgenes de rentabilidad con estas inversiones de capital, otra cosa que estaba viendo acá, para ver la productividad del capital, que se calcula con el ratio de ingresos dividido capital invertido,
vemos lo mismo, ¿no? Que más o menos está en 4. Bueno, cuando empieza todo el auge y el crecimiento explosivo de la compañía, la productividad del capital, clarísimo que justamente se va a las nubes, o sea, sube muchísimo, de 2 y pico, 3 y pico, se va a 4, 6, 6. Y acá en mis proyecciones a futuro son bastante, no voy a decir conservadoras, porque no lo son, están más en proporción de 2023, pero de ninguna manera son descabelladas. Son 4,6, 4,8, o sea, ingresos, y teniendo en cuenta el crecimiento de los ingresos, que ya vimos que es bastante, o sea, sigue siendo bastante importante. Entonces, es un crecimiento de ingresos que va a estar bastante respaldado, pero la productividad del capital dentro de todo, o sea, quiero decir, no estoy asumiendo que la productividad de la compañía se va a ir a las nubes ni nada por el estilo, o sea, no estoy asumiendo, porque recordemos siempre uno de los errores habituales que marca Damodaran, que es proyectar un gran crecimiento en los ingresos sin una gran inversión de capital correspondiente. No voy a decir, che, los ingresos van a crecer tanto, pero si no invertís lo suficiente, bueno, eso lo podés ver justamente si vos tenés un ratio de ingresos sobre capital invertido que te empieza a crecer todos los años y te crece y te crece y te crece, es porque, o sea, estás suponiendo o que el capital se va a volver extremadamente productivo, o porque en tus proyecciones de inversiones de capital estás siendo irreal. O sea, no estás haciendo las proyecciones de inversiones correspondientes para respaldar el crecimiento de los ingresos que vos decís que va a tener la compañía. En este caso, al ver que el ratio es muy estable, asumimos que sí. Y no solo que es muy estable, sino que es coherente con los ratios de los años anteriores, porque esto es dato y esto es proyección. Entonces, como mi proyección es bastante estable y que está dentro del rango que ha tenido de productividad del capital la compañía durante los últimos años, digo, bueno, son realistas. Por lo menos no estoy asumiendo que la empresa va a crecer sin ninguna inversión correspondiente. O sea, asumo que las proyecciones de CAPEX que estoy haciendo son lo suficientes para respaldar el crecimiento de los ingresos y el margen de rentabilidad que yo estoy proyectando que tenga la compañía para estos próximos años. Entonces, la pregunta del millón: estas proyecciones a futuro, esta evaluación de la compañía, ¿qué precio, qué valor justo me determina que va a tener la compañía? Bueno, para mi sorpresa, $207. O sea que después de tantos años puedo volver a decir que Nvidia está subvaluada. Según mi opinión, según mi evaluación, puedo decir que tiene sentido volver a comprar Nvidia. La malvendí allá por el 2023, muy mal vendida. Digo, bueno, eventualmente me acuerdo que decíamos, bueno, en algún momento nos va a volver a dar oportunidad de compra. Pasó el 2024, pasó el 2025, llegamos al 2026, bueno, acá está, finalmente, digo, ok, y dentro de todo digo, bueno, a ver, y tiene sentido, bueno, a ver, creo que hoy había bajado un poco más, a ver, no, esta vez, no, es cierto, había bajado y después no, y después recuperó de vuelta. A ver si estoy posicionado correctamente. No, efectivamente me había equivocado, no era Nvidia donde estaba posicionado. Estaba posicionado en algún instrumento. Bueno, acá está. Sigue siendo lo mismo, o sea, claramente era, si no era la acción, era algo derivado de la empresa. Bueno, acá está. Esto me había llamado la atención porque yo había visto hoy que había caído bastante. Para lo que es Nvidia había caído bastante. 172. Yo había dicho anteriormente que estamos en los precios de julio. Sí, efectivamente seguimos en los precios de julio. Ahí estamos. Posiblemente haya puesto anteriormente la cotización de Nvidia, pero cotizando en otro mercado. Posiblemente, y en otra moneda, por supuesto. Bien. Cuestión. Estamos en 172. Vamos a poner 172 acá. 172 acá. Bueno, me gusta mucho. 21% de subvaluación. Y fíjense
que con estas proyecciones que me dan estos bancos de inversión, acá estamos otra vez en la cuestión de que si le creemos o no le creemos, cuestión de que si asumo estas proyecciones que, a ver, para lo que ha sido la compañía parecen realistas, parecen acordes a lo que ha venido siendo la compañía, digo, bueno, acá el precio, y algo que me hace suponer que tiene bastante sentido, que el precio que me da es $207, es 5 billones de dólares, que dicho sea de paso, es un precio que ya tocó la empresa cuando vino acá. O sea, acá es el último récord histórico que hizo la compañía. 207. Básicamente, lo que me está diciendo esta evaluación es que por las proyecciones que... O sea, es posible, no sé, que el mercado se haya adelantado en aquel momento, porque estamos hablando de, sí, finales de octubre, finales de octubre. No sé, que el mercado como que se haya adelantado, bueno, y ahora esté desencantándose con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, cuestión de que básicamente lo que me dice mi evaluación de Nvidia es que si se cumplen más o menos estas estimaciones, la empresa debería volver al récord histórico. Y estamos hablando de un 21%. Entonces, acá está la cuestión de, pero si yo tengo Microsoft, por ejemplo, que está más subvaluada que Nvidia, si tengo Mercado Libre, ¿por qué tendría sentido que yo compre Nvidia, que en teoría está subvaluada solamente, y pongo muchas comillas, solamente en un 20-21%? Por varias razones. Primero, por diversificación. Porque te sirve, o sea, no solo que si incorporás Nvidia en el portafolio, no solo estarías, si vos me creés en esta evaluación, estarías incorporando una empresa de muy alta calidad. Nadie va a negar que Nvidia es una empresa de muy alta calidad, sino que estarías diversificándote, agregando una empresa de muy alta calidad, pero encima subvaluada. Entonces, por tema de diversificación. O sea, esa es la primera razón por la cual tendría sentido incorporar Nvidia, o si quieren aguantar hasta ver si la corrección llega al 10%, seguro que Nvidia va a seguir bajando, porque va a ir acompañando el movimiento del índice. Y la segunda razón por la cual creo que tiene sentido aprovechar, por más que uno diga, pero Nvidia no está tan subvaluada como otras, es porque Nvidia tiende a sorprender para bien. Yo no digo que se vaya a cumplir la predicción de Jensen de $1 billón de ingresos en 2030, pero claramente lo que nos ha mostrado los años anteriores esto es que Nvidia ha superado todas las expectativas. Entonces, nada me indica que estas expectativas no vayan a superarse, o estas expectativas de márgenes tampoco. Entonces digo, Damodaran te diría que es como comprarte un call. Es como que vos decís, mira, según mi evaluación, si vos me crees a esta evaluación, estarías comprándote Nvidia a un 21% de subvaluación. Pero, ¿qué te diría Damodaran? Pero teniendo en cuenta las ventajas competitivas de esta compañía y el historial que tiene en los últimos años de ir superando constantemente las expectativas de ingresos y de márgenes, es como que estás ahí comprando un call, como una opción de compra, como ese ingreso adicional que vos decís, ese call, si las expectativas se condicen con esto que está acá, bueno, te podés llegar a ganar un 20. Pero ese call, entonces en ese caso el call no valdría nada. Y ganarías ese 20 y ya está. Ahora, si estas expectativas son superadas, como fueron superadas expectativas años anteriores, ese call que estás comprando a este precio adquiriría valor y ese call sería la ganancia adicional que podría llegar a tener sobre ese 21%. Entonces, por esas razones digo que tendría sentido. Obviamente, de vuelta, cada uno tiene que hacer su propio análisis, cada uno tiene que analizar su propia percepción del riesgo, siempre hay que mantener la diversificación. Bueno, somos grandes y somos responsables, cada uno es responsable de su propio portafolio. Esto es un ejercicio didáctico y tengo que decir que me pone muy contento de finalmente volver a encontrar a Nvidia subvaluada. Obviamente, esto, de vuelta, toda opinión es siempre una opinión. En este caso no es mi opinión, es la opinión de los bancos de inversión que dicen, mira, proyectamos que esto va a pasar en los ingresos, proyectamos que esto va a pasar en los márgenes operativos, proyectamos lo que veíamos anteriormente que va a pasar con las inversiones de capital, con la productividad del capital, proyectamos todo eso y según la metodología de McKinsey, que es la que sigo yo, esto daría un precio
de la acción de $207, está 21% abajo, así que sería una interesante oportunidad de compra, una empresa de muy alta calidad que finalmente después de mucho tiempo la termino encontrando nuevamente subvaluada. Así que bueno, si ustedes quieren modificar si quieren modificar esta evaluación, en la descripción del video dejo el Excel, dejo con la documentación adicional para el que quiera descargarse este Excel y hacer su propio escenario. Y bueno, creería que con esto ya termino mi temporada de evaluaciones en el canal. Seguramente vendrá la de Microsoft en agosto, veremos si pongo alguna antes, capaz que si me inspiro y tengo ganas de poner alguna en mayo o en junio, veremos alguna. Pero bueno, digamos que con esto terminaríamos. Obviamente, a ver, la semana que viene voy a hacer la evaluación de Visa y ya se imaginarán, si llego a encontrar que está subvaluada, lo voy a decir acá. O sea, cuando diga mis sugerencias voy a decir, bueno, Visa por debajo de tal precio está subvaluada, bueno. Lo mismo con Vista Oil, cuando termine la evaluación de Vista Oil. La de los bancos, posiblemente la de Macro, sí la vayamos a ver cada 3 meses. Si encuentro algo nuevo que me renueve la esperanza respecto a los bancos argentinos, por supuesto que la vamos a ver. Y lo mismo con otras evaluaciones que vaya haciendo. Si no, haré algún microsegmento de 10 minutos mostrando alguna evaluación muy brevemente, pero digo, bueno, acá daríamos por cerrada la temporada de evaluaciones la más intensa de todo el año. Después iremos viendo. Así que bueno, lo dejamos acá. Y bueno, si se quieren comunicar, pueden hacerlo enviando un WhatsApp al teléfono que está en la descripción del video. Si quieren hacer un mensaje más largo, pueden mandar un mail a la dirección que está también en la descripción del video, en info@conectarbursátil.com.ar. Si se quieren comunicar, buscarme por redes sociales. En Twitter mi usuario es @leonardogalt. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Así que chau chau.